Pinkie Pie, dejada llevar por el impulso de sus emociones, abandona su hogar de modo precipitado. Distante en todo sentido, de una realidad ajena al calor de la chimenea, y las memorias dignas de júbilo. Lo que se traducía, en haber ignorado el abrigo del perchero. En un instante, en el que logró recuperar algo de control, cierra la puerta tras de ella, aplicando un suave movimiento con su pata trasera. Control, que no fue suficiente para importarle la oscuridad casi total, y el repentino cambio de temperatura. Comenzó a recorrer el sendero entre brincos, mientras los copos teñían sus cabellos. La nieve crujía bajo una sonrisa de oreja a oreja, que, ante una repentina brisa arrolladora, se desmoronó casi de inmediato. Deteniéndola en seco, casi a mitad de camino. En la medida que entraba en razón, su cuerpo se hacía más sensible al frío, y su mente dejaba de lado los pensamientos radiantes. Mira hacia atrás, viendo el hogar ya distante, al compararse los pocos metros que restaban entre ella y el silo. Por lo que, la opción de volver por cobijo, quedó descartada. Sabía que si era lo suficientemente rápida, no le llevaría más de 2 minutos. Otra corriente de viento, la hizo reincorporarse en el camino. Tornando sus entusiasmados brincos, en una galopada a gran velocidad. Un camino recientemente despejado por su padre y hermana mayor. Por lo que, no tuvo que preocuparse de esquivar posibles rocas refugiadas en la nieve. Ante tal detalle. Mientras sus cabellos eran arrastrados hacia los árboles perdidos en la lejanía. Un pensamiento se entrometió. En la ahora, mente centrada de la yegua rosa. Por algún motivo, Limestone no tuvo la incesante motivación por quitarle la nieve de encima a la roca Holder. Como lo hacía de costumbre en estas fechas. Al tener el silo lo bastante cerca, se percata de algo peculiar. La puerta yacía abierta. Lo que tampoco aminoró su marcha, pero sí fue suficiente para desechar el pensamiento anterior. Debió habérseles olvidado cerrarla. Pensaba la yegua rosa, con cierto atisbo de duda. Era demasiado raro que se les olvidaran incluso los detalles más mínimos. Sobre todo si se trataba de Lime y su padre. Un detalle sin importancia, pero que le resultó difícil de evitar. Reduciendo gradualmente el ritmo de sus pisadas, coloca las pezuñas dentro del silo. Dando finalmente un respiro de alivio, al verse resguardada por la pared curva. Lo que revitalizó un poco su sonrisa, viendo sin dificultad el cúmulo de cubetas llenas ante ella. Las herramientas yacían apoyadas en los costados, y también habían cosas que ya no se utilizaban. Como muebles rotos, y placas de madera sobrantes. Cosas sin importancia, cuando el motivo de su presencia era cada vez menos distante. No se había percatado. 2 ojos la observaban desde su cuarto. En el segundo piso. Los que la siguieron desde el primer momento, hasta perderla tras el refugio de hormigón. Se suma otro par ante el cristal, menos afligidos en comparación, pero más atentos a los de su acompañante. Hasta que ambos pares se desvanecen, con el tacto de la brisa sobre la ventana. Todo lo de valor se había ido. Pero Pinkie seguía ahí. Ya ante la cubeta más cercana, agacha la cabeza, hasta sujetar el mango del asa. Una sensación helada recorrió sus dientes, al borde de saborear la madera amarga. Se reincorpora con la mayor calma dentro de sus posibilidades, para evitar tirar alguna manzana descuidada. Volviendo por donde vino. Imaginándose junto a su familia, cenando en compañía del fuego de la chimenea, envuelta en palabras que desearan su bienestar. Aquella vista entusiasta se posaba en la puerta temblorosa, la que parecía tener todas las ganas de cerrarse abruptamente. Llegó a soltar una risita al cruzarse con aquel pensamiento, como solía hacer cuando su mente daba rienda suelta a la imaginación. Al salir por la puerta, lo que vio, la dejó paralizada. Las luces de su hogar, se habían esfumado por completo. Una situación, que le hizo incluso ignorar, un frío que se hacía más intenso. Presionaba el mango de madera con mayor intensidad. Ahora rodeada, de una oscuridad casi total. Apenas, podía ver la silueta de la casa. ¿Se habrá ido la luz? Se preguntó la yegua rosa, moviéndose con cierta inquietud hacia el hogar. A paso lento. Inquietud que rápidamente se desvaneció, reaccionando con un brinco de emoción, salvando en último momento las manzanas que estuvieron a punto de caer. Conteniéndose al instante, por si su familia la estaba viendo en ese momento.
Se imaginaba a su familia escondida, esperando a que abriera la puerta, con intenciones de sorprenderla con algo que escapaba a su imaginación. La conocían mejor que nadie, eran los únicos que podrían hacer algo que no se esperara. Como muchas veces ella hacía con quienes compartía su simpatía. Que era prácticamente con todos, organizando cada una de sus fiestas, cuando llegaba el día en su calendario repleto de nombres. Ante aquella idea, decidió seguir aparentando cautela. Cargando con una felicidad al borde de explotar, reflejado en ligeros temblores en sus patas. Los que para nada eran producto del viento. Es como si repentinamente, hubiese olvidado la condición del clima, y volviera a ser la pony que salió de aquella casa a toda velocidad. Técnicamente, no sería una sorpresa, si ya se esperaba una. Pero en su mente tenía sentido. Con la entrada de frente. Apenas era capaz de contener sus ansias. Sentía esa presión particular en el pecho. Como si su corazón quisiera escapar. Una sensación que solo despertaba cuando sabías que estarías a punto de vivir uno de los mejores momentos de tu vida. Estira la pezuña, bajando el pomo con suavidad, mientras empujaba con delicadeza. Se oía el traqueteo de la puerta. Un chirrido, que expurgó el absoluto silencio, ajeno a los susurros de la brisa. Se asomaba entre lo que el cuerpo le daba cabida. Mirando a cada rincón por si llegaba a notar la silueta de un familiar escondido, a pesar de la casi nula visibilidad. Lo primero que sintió, fue un aroma fuera de lo común. Uno que no estaba al momento de salir. Algo viejo, desaliñado, y un tanto intenso. Trayéndole la imagen de un lugar abandonado. Extrañada, se adentra en el hogar. Percatándose de que el aroma, no era lo único particular. Mirando a su alrededor se da cuenta de que algo no encajaba. Desaparecieron fotos enmarcadas, piedras talladas, y otros elementos decorativos. Las que todavía estaban, yacían cubiertas de polvo al igual que el arrimo. Ya no estaba su abrigo en el perchero, y el suelo, aún con la carencia de luz, era capaz de notar que se encontraba descolorido. Era casi como si no perteneciera a lo que creía su hogar. Deja la cubeta en el suelo, habiendo borrado la sonrisa de su rostro. Esa presión peculiar en el pecho. Pasó a ser, delicadas punzadas de agobio. A pasos tan delicados, como figuritas de porcelana, recorría el pequeño trayecto desde la entrada, hasta el centro del hogar. Se atrevió a alzar la voz, preguntando por su familia. Los llamó a cada uno, hasta detenerse ante los peldaños. Ninguna respuesta. Levanta las cejas, lo que arruga su frente. Bajando aún más la comisura de sus labios. Parecía que todos habrían desaparecido de la nada. Dejó de creer que todo se trataba de una sorpresa. El destino incierto de su familia, sumado a su imaginación activa, en un entorno al que parecía no pertenecer. No era una buena combinación. Comenzó a sentir miedo. Uno que nunca había experimentado, en sus apenas 20 años de vida. Era algo que la carcomía por dentro, poco a poco. Primero miró hacia el final de las escaleras. Después hacia la izquierda, donde estaba la sala de estar. Y finalmente, al corredor que daba acceso al comedor. Sus ojos, se quedaron clavados al final de este último. Fue capaz de ver, como una delicada fuente de luz se asomaba desde el otro lado del marco. Se movía irregularmente. Daba la impresión, de estar temblando. Toma la decisión, de seguir aquella fuente luminosa. Parecía llamarla desde ahí. La madera, crujía más que antes. Cuanto menor era la distancia, mayor era el temor de encontrar algo que acabaría provocándole un daño irreparable. Una angustia permanente. Reduciendo aún más la velocidad de sus pisadas. Hasta ese punto, no se había percatado de que la punta de sus cabellos, le volvían a rozar las rodillas. Como lo hicieron hace varios años, cuando todavía era una potrilla, antes de presenciar aquel hermoso arco iris. Se detiene al borde de la entrada. Controlaba como podía su respiración. Se apoyaba a la pared, en un intento de contener la tensión que inmovilizaba sus patas. Ya había llegado hasta ese punto. No tenía sentido dar vuelta atrás. Al pensar que el destino de su familia podría depender de ella, da una respiración profunda. Y al dejarse llevar por el mínimo impulso, atraviesa el marco rápidamente. El comedor, era parcialmente iluminado por una vela a medio terminar sobre la mesa. Sostenida por un pequeño platillo. La chimenea, parecía haber sido apagada recientemente.
Todavía brindaba algo de confort, que poco perduró, al habérsele quedado la entrada del hogar abierta. Desprendía humo, el que escalaba entre las paredes de piedra, o se difuminaba poco antes de tocar las sillas junto a la gran mesa, la cual cargaba con botellas, que no le resultaron complicadas de reconocer. Eran de sidra, transparentes, decoradas únicamente por el logo de la familia Apple, de Aclelosa. Los platos que cargaba Marble, ya no estaban. Junto a la vela, parecía haber un pedazo de papel. La única silla separada de la mesa, era la que yacía ante aquel fragmento. Se sintió un poco menos ansiosa. Pero aún le invadía una fuerte incertidumbre, reflejada en su expresión tensa, y pasos rígidos. Se aproxima a la mesa. Una mirada que alternaba entre las botellas, y la nota, cuya tinta se hacía más prominente, hasta dibujarse cada una de sus letras con claridad. El chirrido de la madera se detuvo. Ahora, a solo unos centímetros de la misma, se hizo evidente un detalle. Fue arrancada abruptamente, de algún pequeño cuaderno, o libreta, dibujándose una curva irregular desde la mitad, hasta la base. Sin embargo, una repentina urgencia le invadió. Al ver de reojo las puertas corredizas, imaginó a su madre, todavía mirándola desde ahí, apreciando su desvío, hasta que se diera cuenta de que la observaba en primer lugar. La vio ahí, por un segundo, sintiendo la necesidad incontrolable, por acudir, como una potrilla en busca de consuelo. Presionada por un nudo tan fuerte en su garganta, que apenas le permitía respirar con fluidez. Avanzó a gran velocidad, al borde de irrumpir en la cocina con brusquedad, deteniéndose, en el último instante. Solo veía una cocina vacía, gris, sin nadie que le dé vida. Solo su imaginación. Estuvo cerca de permitirlo. Ver a una familia ficticia, a punto de tener una cena, que jamás ocurriría. Decidió desistir. Aunque le afligiera. Sabía que necesitaba mantenerse centrada. Algo terrible estaba sucediendo. Y quizás solo dependía de ella encontrar una solución. Baja las afligidas pezuñas delanteras, hasta ponerlas nuevamente en el suelo. Ahora cargando consigo, un peso que deseaba humedecer sus ojos, en un intento por liberarla de toda angustia. Pero solo se limitó en volver a la mesa, manteniéndose lo más centrada posible. Por su familia. Aquella carta, hasta ahora, era lo único que podría dar una pista del paradero de sus parientes. O mínimo otorgar una explicación de lo que ocurría. Toda su atención se sumergió en las palabras, las que ansiaban su atención desde un principio. Cada vez que miro a través de la única ventana, momentos antes de que la enfermera cierre y junte las persianas, comienzo a sentir algo que me cuesta mucho explicar. Quizás podría describirlas como mariposas en el estómago. Ocurre cada vez que llegan los últimos minutos del día. Imaginándote cruzar la entrada del hospital, a pesar de no cumplir con el horario de visitas. No es difícil imaginarte, evadiendo cualquier intento por detenerte. Me invade la ilusión de verte de nuevo. Aquí en Ponyville, he conocido a muchos amigos, lo que quizás no te sorprenda. Mis mejores amigas, nuestra propia familia, y casi todos aquellos que conocí en el camino, han venido a visitarme. La gran mayoría me deja obsequios, como chocolates, flores, cartas de apoyo, y uno que otro libro entretenido. Viene a dejármelos, mi amiga Dualight. No sabía que leer pudiese ser algo entretenido. Quizás sea, al estar siempre entre las mismas cuatro paredes. Pero, me estoy yendo del punto. Ni siquiera por escrito puedo evitarlo. Pero entre todos aquellos rostros familiares, el único que no veo, es el tuyo. Te escribo, pero por algún motivo, no me respondes. Cada vez que le pregunto a nuestra familia, siempre dicen que ya vendrás. Pero los meses pasan, y no ocurre. Ahora me cuesta más, escribir cartas. Y no quisiera, Limestone, verme impedida de hacerlo, hasta que al menos pueda verte una última vez. No sé qué habré hecho. Como para que no vengas. Pero de verdad espero, que lo hagas algún día. No creo que, sea. Faltaba el resto de la carta. Un escalofrío recorrió su lomo. Por algún motivo, ahora, todo le resultaba tan familiar, en cada rincón del desolado y sucio hogar.
Pero, no sabía por qué. Era una sensación, demasiado cercana, pero incomprensible. Supo en ese instante, que solo podría recurrir a una pony. Ayudarla en hacer que todo volviera a la normalidad. Necesitaba encontrarla, sea como fuese. Baja la vista. Al suelo descuidado. Mientras retrocedía con lentitud. Pasos que poco a poco, se hacían más acelerados. Sus ojos se movían sin rumbo. Apretaba los dientes, en un intento de moderar una emoción incontrolable, que no era capaz de comprender. El recuerdo de aquel rostro invadió su mente. Su viva imagen, sus colores, su melena corta, se había sobrepuesto a cualquier idea o pensamiento, ajeno a su hermana mayor. Necesitaba verla, sin importar lo que tuviese que hacer para conseguirlo. No había espacio para el resto de su familia. Ni sus otras hermanas, ni sus padres. Limestone viajó a Ponyville. Un lugar al que también había acudido en varias ocasiones, las suficientes como para asegurarse la vida perfecta. Donde cumplir su sueño como organizadora de fiestas, y pastelera. Alegrando a cualquiera sin excepción. Ahora, solo era una pista para encontrar a su hermana. Debía asegurarse de que estaba bien, que todavía podía seguir una vida junto a ella. Recorrió la casa con total apuro, desde la sala de estar, hasta la habitación en el segundo piso. Ignorando el cuarto de sus padres, y baño. Sabía, que no encontraría nada útil ahí. Era como si repentinamente, a pesar del cambio drástico en el ambiente, conociera dónde ubicar con exactitud lo que necesitaba. Simplemente, lo sabía. Primero, la oscuridad. En la sala de estar, moviendo el revoltijo de cosas acumuladas, incluso lanzándolos con total despreocupación, encontró una pequeña linterna con enganche multipropósito. Al encenderla, esta parpadeaba. Que, dándole un par de ligeros golpes, consiguió hacer que iluminara con total prolijidad. Debió haber ajustado las baterías descolocadas. Quita la mayor cantidad de polvo posible, haciendo uso de soplidos. Con ayuda de esta, sujetándola con los dientes, continuó el recorrido en dirección a su habitación, subiendo las escaleras con total fervor. En la habitación, solo una de las camas estaba deshecha. La inferior de la litera. Y la maleta, ya no estaba. Se acerca al armario, abriéndolo con ambas pezuñas. Encontró un abrigo. La única prenda colgando entre una docena de percheros vacíos. Era una cazadora afelpada, sin gorro. De un simple color gris, engrosada por algodón y terciopelo. Cuyo bolsillo con cierre en la zona superior, resultaba perfecto para la linterna. Era, uno de los abrigos más viejos de Limestone. Desprendiéndolo del colgador, se lo pone cuidadosamente. Su respiración era agitada. Consecuencia de su fuerte inquietud. Ahora, cada segundo contaba. Pero por ella, tratándose de sus cosas, podía darse un pequeño momento si era necesario. Se levanta la cremallera, y termina, colocando la linterna en el bolsillo superior. Desciende las escaleras con apuro, impulsada por la pony, que se había adueñado de ella. Hasta que se detiene frente a la puerta, con la pata tendida en el pomo. Se mantiene quieta por unos segundos. Ante el sendero de nieve, tenuemente iluminado. Oyendo su propia respiración. Hasta que, comienza a revisar sus bolsillos inferiores. Solo eran dos. Chequeándolos al mismo tiempo. Por un breve instante, vuelve a quedarse inmóvil, ante un repentino tacto. Algo rozó su pata izquierda. Al retirarla, sujetando lo que había dentro, se percata de que era un boleto de pasajero. Un papel color rosa pálido, arrugado, con la imagen impresa de una locomotora. Tenía escrito sobre ella, estación ferroviaria. Palabras curvadas, trayéndole la imagen de un arcoíris. Y debajo de esta, estación sur, Aplelosa. Más pequeñas, rectas, y menos marcadas. Y al voltear, contaba con el número de serie, el número de asiento, más la fecha y hora asignada. 3 de enero, del 2001, 9 am. ¿Por qué está en el abrigo de Limestone? El boleto se veía de una época distante. A pesar de haberlo comprado hace unas horas. Era el vagón que debía abordar mañana, pero no era posible esperar más. Se subiría esa misma noche, rogando para que la aceptaran por una emergencia inesperada. Quizás podría cambiar el boleto en la estación, para uno de esa misma noche. No tenía dinero para comprar otro, y sabía que no lo encontraría en la casa. Todavía tenía tiempo.
De lo contrario, ya habría oído el silbato desde la lejanía, apenas audible. Como cada noche al poner la cabeza sobre la almohada, al punto de hacerse una costumbre. Vuelve a guardarlo en el bolsillo, saliendo y cerrando la puerta de golpe. Sus pisadas, en un comienzo tan cercanas, no tardaron en convertirse en un sonido distante. Dejando atrás un hogar, que había perdido lo único que le hacía brillar.